Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Ciel Rodríguez Mendoza. Eh, Mi matrícula es la 232509. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y este es el reto número 5. Se llama ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Hoy es 29 de julio del 2026 y esto es como parte del módulo de Derechos Humanos en el ámbito internacional y con la asesoría de la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Esta es mi explicación de la tarea. En el caso número 1, donde Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaron en el pasado de armas de su ciudad, el contenido de los panfletos pues se trataba sobre cintas bíblicas y al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatar los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues el altercado pues se trataba como de altercar el orden. Ana permaneció encerrada en la patrulla durante como 3 horas incomunicada hasta que la manifestación se terminó. Posteriormente el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió pues burlas y calificativos violatorios por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida la dejaron en libertad. Ana denunció este hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ante estas situaciones pues omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo que han acudido a una justicia federal donde resolvieron incompetencia. Para conocer el asunto después de 2 años, pues la presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo considero que existe responsabilidad por parte del, o sea, la pregunta es, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Y pues la pena apunta que sí, que han presentado su caso ante una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello significa que primero presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual consideró lo pertinente acelerar el caso a la Corte, pues solo la Comisión o los estados miembros pueden litigar solo en esa Corte, y pues en otras palabras la Corte no atiende peticiones de individuos ni organizaciones. Por mencionar que efectivamente se perturba el orden público, es considerada una limitante a la liga, al, pues sí, a la libertad de expresión de las ideas de acuerdo al primer párrafo del artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, como se puede apreciar en el caso, al difundir ideas de manera pacífica, lo cual es un derecho inviolable, según lo más que el artículo séptimo de la Constitución, eh, el Código Penal Federal no tipifica la libertad de expresión de las ideas como un delito. La Comisión Americana sobre los Derechos Humanos, suscrita por México en 1981, en su artículo 13, también señala que si toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, este derecho comprende la libertad de buscar y recibir y fundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras y oralmente por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, condición en esta Corte Interamericana. Sobre derechos, justamente a que los humanos en nuestro país de 1969, esto fue una indignación de dicha convención. Está obligado a cumplir lo que ella manifiesta de tal suerte, es responsable internacionalmente por violaciones a los derechos consagrados en los artículos 5, que señala a la persona privada de su libertad debe ser tratada con respeto. En el artículo 7 refiere que nadie puede ser privado de su libertad física a menos que la Constitución o las leyes de los estados así lo determinen de antemano. Este, sí, pues si así lo determina por algún delito, pero pues aquí no se había cometido ningún delito. La persona detenida debe ser informada de las razones de su detención, la cual no puede ser arbitraria.
y ella debe ser llevada sin demora ante un juez para que determine su situación jurídica, lo cual pues no sucedió. Adicionalmente, algunas garantías judiciales de Ana no fueron observadas. Por ejemplo, no vio a un juez competente para la determinación de sus obligaciones de orden penal. Tampoco no se tuvo por inocente. Está detallada la acusación formulada de obligaciones de orden penal. Todo ello de acuerdo a los artículos 8, numerales 1 y inciso 2 de nuestra Carta Magna. En sus artículos de 1416 también contemplan la prohibición de la libertad de expresión sin orden judicial. En el caso número 2, que dice que durante la pandemia por COVID-19 el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 6 a 9. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien fingiera o se opusiera a esa disposición. Al contratar los recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto a un hombre de 34 años de edad en situación de calle, el cual caminaba por una avenida principal de la ciudad a las 8 horas, cuando un militar lo vio y lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. El ciudadano Andrés argumentó no tener casa, habitación o familia, ni tampoco pues dinero para pagar la multa. Como consecuencia, pues fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado con su fotografía incluida en redes sociales como el primer detenido sin pues sin pena, detenido pues sin cuando los boletinan ahí en redes sociales. Su familia, con tal de no pagar la multa derivada de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planeó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse en conocimiento. La Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano. Yo creo que existe responsabilidad del Estado mexicano en este segundo caso, pues ya que plantea la misma imposibilidad cuanto a que a lo anterior la Corte Interamericana de Derechos Humanos reciba y atienda el caso. Esta solicitud no atiende a ninguna organización. Sin embargo, por la responsabilidad internacional del Estado mexicano sí podría existir esto a partir de que pues fueron vulnerados algunos de sus derechos del ciudadano Andrés, a saber, pues también partiendo de la base de México reconoce el pleno derecho de la competencia, lo cual se usó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que como de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos está obligado a respetar y garantizarlo los derechos señalados en ella. También tenemos que no cumple con la obligación descrita en el artículo 1, que refiere a la condición social. No puede ser un argumento para negar su pleno ejercicio. Por otro lado, pues se violó el respeto a su integridad, menospreciando pues lo que también se señala en el artículo 5 del ordenamiento de convenio, también lo que fue boletinado mediante redes sociales de igual manera. El artículo 7 establece claramente que nadie puede ser detenido por deudas. Si bien es cierto que el artículo 4 constitucional plantea la protección de la salud, en el artículo 403 de la Ley General de Salud confiere competencia a las entidades federativas para ordenar o ejecutar medidas de seguridad. También es cierto que la Constitución, en su mismo artículo 29, tercer párrafo, refiere que se citó la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, pues debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por la misma Constitución, y se proporciona el peligro que hace frente a la no discriminación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el 2021 el Estado mexicano incumplió el referido artículo, el artículo 28, los numerales 1 y 2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos,
que menciona su entidad federativa, obligación en cuestión de asegurarse que los derechos humanos pues, cumplirá con la disposición contenidas en ella. En conclusión, pues para mí en el mundo y particularmente en México las violencias a los derechos humanos son cosas de todos los días, las violaciones más que nada. Pero también es cierto que se ha abusado del argumento de violación de derechos humanos al que recurren los estudiantes de algún plantel educativo para deferir su deseo de usar gorra al interior del salón de clases o no usar el uniforme o algún corte de cabello. En este orden de gobierno, para no aplicar la ley contra los ataques a las leyes de comunicación en Michoacán o contra ataques de los carteles de las Fuerzas Armadas por parte de revoltosos de las escuelas normalistas, pues debe exigir un justo balance que impide este tipo de actos y que pues además sean castigados de acuerdo a la normativa, pues de no hacerlo contribuye a la impunidad y contra la anarquía. Eso por parte de las autoridades pues deben de tener presente en todas las actuaciones el pleno respeto a los compromisos contraídos con organismos e instrumentos internacionales que buscan la paz y el pleno compromiso con estos organismos e instrumentos internacionales que buscan la paz y el desarrollo de las naciones. Algo que nos debe quedar claro, las leyes han sido creadas para encauzar al actor de los individuos al interior de una sociedad. Por este simple hecho debe ser obedecidas para no violentar nuestros derechos y cumplir con las leyes que ellos aman. Muchas gracias.